Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Mis repensadores, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión tenemos un tema muy especial, que es el México Independiente, en esta segunda entrega de esta colección, la cual titulamos La Primera República y sus consecuencias. Pues bien, recuérdame seguirme en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, también si quieres enviarme un correo, pues estemos en repensar la historia 87@gmail.com. Además, bueno, pues síguenos también en nuestro canal de YouTube, dale, suscríbete, síguenos. eh, y pues gracias por su apoyo ahí en Spotify también. Ya estamos aumentando los seguidores. Espero que les guste el contenido. Y sin más, pues comenzamos. En el momento en que abdicó Iturbide dejó el territorio mexicano, algunas ideas republicanas comenzaron a tener mayor difusión en la nación. El Congreso decidió crear un organismo de autoridad llamado Supremo Poder Ejecutivo, o también llamado, pues, Regencia, que fue integrado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Este nuevo organismo tuvo que enfrentar dos problemas muy grandes y pues básicamente enormes. ¿Qué problemas tuvo que enfrentar? Bueno, el reconocimiento por parte de Europa, Estados Unidos y Sudamérica, así como la organización jurídica y política del país. El reconocimiento por parte de Sudamérica lo obtuvieron de una manera casi inmediata: Colombia, Chile y Perú, posteriormente el de Estados Unidos. Inglaterra y Francia reconocieron a México mediante convenios de carácter económico, en el caso por el Tratado de Amistad y Comercio, y países con políticas conservadoras no reconocieron la independencia de México por obvias razones, tal es el caso de Prusia, Rusia, Austria y evidentemente España. Pues este momento fue el que dio en consecuencia, pues, que empezábamos a hablar ya de una república, mis queridos repensadores. Bueno, antes de hablar de estas primeras repúblicas, necesito comentarles que uno de los primeros detalles importantes de este movimiento, pues, fue los tipos de repúblicas que se querían lograr. Bueno, pues resulta que hay dos tipos de república, una federal y una central. En cuanto a la organización jurídica y política del país, el Supremo Poder Ejecutivo convocó a un nuevo Congreso con carácter constituyente, donde predominaban las ideas republicanas. El triunfo de la República trajo consigo una nueva disputa. ¿Qué tipo de república se establecería? En el caso, te voy a contar primero de la República Central. Los centralistas alegaban que su sistema salvaría el territorio de la separación. Por ello, querían darle mayor energía al gobierno de la capital. Un poco en el sentido de la reminiscencia, o recordemos que Centroamérica se había desprendido o había luchado por su independencia en el primer imperio. Entonces, algunos arguían que quizás un primer paso pues era tener a todos bajo el dominio del poder central, es decir, de la capital, para que no hubiera esta cierta autonomía y pudieran después deslindarse de la república. Ese es un primer caso. En un segundo caso, pues vamos a tener a la República Federal, que es nuestro sistema que actualmente está vigente. Para los federalistas era necesaria unir por alianza, una liga o un pacto, a los territorios con el objetivo de conocer y resolver los problemas de las provincias. Mientras que en la capital se debatía sobre qué tipo de república debía instaurarse. Algunos estados como Coahuila, Texas, Nuevo León, Nuevo Santander, conocida ahora como Tamaulipas, se manifestaron a favor de una federación. Con los meses, otros estados se unieron a dicha postura. La presión ejercida al Congreso y la separación de Guatemala provocó que el Congreso aceptara finalmente la República Federal. Bajo este momento, pues nos vamos enfilando hacia lo que se fue formando allá por el año 1824, que fue la Constitución, la primera Constitución de México. Bueno, pues el 4 de octubre de 1824, el Congreso promulgó esa Constitución. Entre los puntos más destacados de este documento, pues
Te reitero algunos puntos importantes que sería la forma de gobierno sería republicana, representativa, popular y federal. La federación estaría integrada por 19 estados y 4 territorios. Estos territorios se quedan con ese apelativo porque pues no tenían un gran número de habitantes, es decir, alguna representatividad y por ende pues no alcanzaban el grado de ser estados. El caso de la península de Baja California, la Alta California, Nuevo México, Arizona, Texas, que serían estos 4 territorios que están con ese nombre. La división de poderes se daría a nivel local y federal. ¿Qué división de poderes? Bueno, los que ustedes saben, los que hemos escuchado en las clases de educación cívica y ética, que sería el poder ejecutivo, que estaría al mando el presidente, el poder legislativo, que estaría a cargo del Congreso, y el poder judicial, que residiría en la Corte Suprema de Justicia, o la Suprema Corte de Justicia, que a la fecha pues siguen vigentes afortunadamente estos 3 poderes. La función del vicepresidente, ojo aquí, sería sustituir al presidente en ausencia parcial o definitiva de este. Ojo, en esta situación del vicepresidente, normalmente esto lo tomaba aquella persona que era el segundo lugar en las elecciones. Obviamente, pues esto va a ser muy discutible porque en ocasiones, pues ellos mismos se iban colocando el pie y demás. Va a ser una terrible decisión, quizás copiar tal cual la Constitución de Estados Unidos y aplicarla aquí en México. Pero bueno, lo que había era nuestro hermano mayor al que seguir, Estados Unidos, y pues estábamos como en ese crecimiento, en ver cómo se podía formar una república aquí en México. También la religión oficial sería la católica y también se convocarían a elecciones lo más rápido posible para tener ya a esa representatividad al primer presidente de la República Federal. Por ende, bueno, una de las cosas que siempre preguntan, ya sea en un maratón o en un examen de admisión, pues recuerden que la Constitución de 1824 pues va a ser la primera de México como país independiente. Ya después en distintos programas hablaremos de la Constitución de 1857, la de 1917 y demás. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de nuestro personaje que es Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria para 1824-1828, que va a ser su periodo, pero antes de hablar de él, vamos a hacer un poquito de contexto. Este periodo de la Primera República tuvo una duración de 11 años, de 1824 a 1835, como este sistema federal, y durante esta etapa se encuentran los primeros presidentes de México independiente, los militares José Miguel Ramón Fernández y Félix, también conocido como Guadalupe Victoria, y Vicente Guerrero. Se dieron eventos como la expulsión de los españoles, entre otros, que a continuación hablaremos en este episodio. Conforme a lo estipulado en la Constitución, el Congreso llamó a votaciones, resultando electos como presidente José Miguel Ramón Fernández y Félix, conocido por el nombre de Guadalupe Victoria, y como vicepresidente a Nicolás Bravo. Guadalupe Victoria fue consciente de la problemática y la diversidad que existía en el país, por lo cual conformó su gabinete con los miembros de distintas ideologías. Esto ayudó a mantener la estabilidad en los 4 años de su gobierno. Cabe mencionar que de los muchos presidentes que va a haber en el México independiente, fue el único que duró 4 años en el cargo, ¿no? En que entró y terminó su cargo como marcaba la ley. También, además de estas acciones, bueno, de estos datos que te acabo de dar, acciones destacadas de dicha presidencia o de su mandato, pues fueron la centralización de las rentas federales en la Tesorería General de la Nación. Ya va a haber un instituto encargado de recaudar las ganancias del Estado. La Ciudad de México fue transformada en el Distrito Federal y por tanto separada del Estado de México. Se creó la Suprema Corte de Justicia Federal. Se asentaron las bases para crear un Museo Nacional
que concentraría la memoria del país, su patrimonio artístico y arqueológico importante, porque es una nación nueva, entonces hay que sacar todas esas cosas que nos hacen ser México, ¿no? De ahí la importancia de tener un museo nacional. En política exterior se logró la expulsión del último reducto español y se colaboró con Colombia para su liberación del dominio español. Bueno, esas son algunas de las cosas importantes que realizó Guadalupe Victoria. Y bueno, en el ámbito político. En el ámbito político, vámonos para allá. Existen estas llamadas logias masónicas. Estas logias masónicas, que de las más importantes que llegan a nuestro país va a ser la escocesa y la yorquina. Un elemento crucial desde la lucha de la independencia y aún en el gobierno de Guadalupe Victoria fue la presencia de las logias masónicas. Al menos 2 rituales llegaron a México. Uno, la logia escocesa. Obtiene fuerza en México al ser opositor al imperio de Agustín de Iturbide. Al establecerse la república, los escoceses se convirtieron en los máximos representantes del centralismo y por ende agrupaban a la mayoría de los españoles. Los representantes de esta logia fueron Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María Bustamante y Lucas Alamán. Por el otro lado, pues de la logia yorquina, Guadalupe Victoria, al ver que el rito escocés se hacía de seguidores, se decidió apoyar al rito yorquino. Este agrupaba a diversos sectores de la sociedad, diputados, miembros del gabinete presidencial, gobernadores, comerciantes y gentes del pueblo. Los representantes de esta logia fueron José María Luis Mora y Ramos Arizpe. En futuras ocasiones voy a hacer un episodio especial de las logias yorquinas, creo que hay, de las logias masónicas. Hay que hacer un programa especial, estaré diciéndoles qué fechas hay, para poder atender este tema tan importante y que nos da quizás el asentamiento de lo que ahora conocemos como partidos políticos o ideologías políticas aquí en México. Entonces, déjame tus comentarios en las redes o en YouTube si te gustaría tener un video sobre las logias masónicas. Bien, vamos a seguir. Y otro evento que sucedió durante esta época de las primeras repúblicas, pues como te comentaba, la expulsión o la primera expulsión de los españoles. En 1827 se descubrió una conspiración dirigida por Fray Joaquín de Arenas, que tenía como meta la reconquista de México por España. Aunque el plan era una locura, dejó huella en el pueblo mexicano, ya que generales de renombre e importancia participaron en ella, como Negrete y Echeverri. Esta situación bastó para que los más radicales yorquinos desataran una campaña en contra de los españoles. Primero pedían expulsar a los que tuvieran cargos militares, eclesiásticos o civiles, pero después se radicalizaron y pidieron sacar del territorio a todos los españoles. El Congreso, en una actitud prudente, decretó la salida de españoles llegados después de 1821. Dicha medida no complació a la población, que temía una reconquista española. Bien, pues esto obviamente va a pegar mucho a la economía de México en aquel momento. Hay que decirlo, la mayoría de los comercios que había en ese momento en México, pues lo tenían en poder pues los españoles. De tal manera que en el momento de expulsarlos, pues se quedaban sin ese comercio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya veremos que después no estaban tan equivocadas la población, sí hubo un plan de reconquista y que después veremos con mayor detenimiento. Otro aspecto que quería platicarles pues, era el gobierno de Vicente Guerrero. Este gobierno de Vicente Guerrero, que al acabar el año 1828 fue de suma importancia. ¿Por qué? Porque acababa la presidencia de Guadalupe Victoria, que había trascendido quizás ahí el altercado con los españoles, pero había transitado de una manera pacífica políticamente hablando. Pero en el año de 1828 fue de suma importancia para la República, pues se dio la primera sucesión presidencial. 10 hombres presentaron su candidatura presidencial, aunque la disputa recayó en Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero, ambos de tendencias yorquinas. Sin importar mucho la trayectoria del insurgente Guerrero,
El Congreso eligió a Manuel Gómez Pedraza como presidente. Este hecho desató que grupos guerreristas se levantaran en armas al mismo tiempo. Militares encabezados por Antonio López de Santana y Lorenzo de Zavala exigieron al Congreso la anulación de las elecciones. Fueron tantos los destrozos en la Ciudad de México que dicho organismo decidió nombrar como presidente a Vicente Guerrero. El gobierno de Vicente Guerrero se caracterizó por lo efímero y por los problemas a los que se enfrentaron. Cabe mencionar que Guerrero tuvo que lidiar con la idea popularizada de que era inculto, impulsivo, débil en decisiones y un presidente ilegítimo. ¿Por qué? Bueno, recordemos aquí, quiero hacer una pausa, porque Guerrero no había sido electo por votación popular. Recordemos que estamos replicando la Constitución de Estados Unidos, que era un voto indirecto. Es decir, la población votaba por los representantes del Congreso para que ellos a su vez votaran por el presidente. Entonces, el Congreso veía a Guerrero como alguien no muy apto para las medidas. Una de las medidas que tomó como presidente fue la expulsión de los españoles, como en un ámbito patriotero, ya el último reducto español para ya 1829, y con ello pues aumentó la crisis económica que se estaba agravando en el país. Y el gobierno de Vicente Guerrero se vio con más problemas. Aún sin cumplir 6 meses en la presidencia, Vicente Guerrero se enfrentó al descontento general de civiles y militares. El 4 de diciembre de 1829, civiles y militares proclamaron el Plan de Jalapa, en el que, tras hacer un análisis de la situación que imperaba en el país, exigieron a Guerrero y quienes lo habían puesto en el gobierno renunciaran a sus cargos. Asimismo, exigían que el Congreso fungiera como ejecutivo hasta que se convocaran nuevas elecciones. Quienes lideraban el movimiento eran Anastasio Bustamante y Santana. Guerrero salió a combatir a Bustamante a Veracruz, dejó en su lugar a José María Bocanegra, situación que fue aprovechada por los centralistas para deponerlo e instalar un triunvirato conformado por Pedro Vélez, Lucas Alamán y Quintanar. Tras enterarse del golpe de Estado, Vicente Guerrero decidió refugiarse en el estado de Guerrero. Después de organizar una pequeña resistencia junto con Juan Álvarez, fue traicionado y entregado al gobierno, quien lo sentenció a la pena de muerte, ejecutada el 14 de febrero de 1831. Y aquí destaco, pues, híjole, Guerrero tiene, igual que todos los personajes que hemos visto, tiene claroscuros. Si bien fue uno de los personajes que ayuda a la consumación, no el que la consumó, recordemos que la consumó Agustín de Iturbide. Guerrero quizás fungió con un papel secundario, sin embargo, pues está ahí su granito de arena que apoyó para la unión de los ejércitos y acabar con esa lucha y poder consumar la independencia, para después ubicarlo en un México independiente en donde, hay que decirlo, actuó en un primer golpe de Estado, que eso no se menciona en muchas ocasiones, pero Vicente Guerrero actuó de esta manera. Fue el primer golpe de Estado que hubo aquí en México, o también algunos más entusiastas pues mencionan que fue el primer fraude electoral, ¿no? Y destaco esta frase de Cecilia Kuhn que escribió en El Economista, aquí en el 2021, en su breve historia de un guerrero y su larguísimo heroísmo. Destaco esta última parte, dice, aquel mes de febrero tan incompleto y a medias ya no era significativo para Vicente Guerrero. Lo habían capturado quienes consideraron sus amigos. Ya había escrito su última voluntad y abandonado la esperanza de llegar a buen puerto. No sabía que sin homenajes ni despedidas sería fusilado en Culiapan el 14 de febrero de 1831. Tampoco que aquella última traición al héroe que había consumado la independencia le había costado al erario 50,000 pesos de oro. Bien, así acaba la vida de Vicente Guerrero, y también quería dejarles esta reflexión. Si no mal recuerdo, y corríjanme en los comentarios,
pero México es uno de esos países de Hispanoamérica que fusiló, ya sea directa o indirectamente, pero fusiló a los 4 personajes integrantes de su movimiento independentista. Hidalgo, Hidalgo, Morelos, Iturbide y Guerrero finalmente, ¿no? Entonces de ellos no quedó ninguna opción ahí para ser el padre de la independencia de México. Esa reflexión nos quedamos. Cualquier comentario o duda, pues ahí déjamelo saber. Si me equivoqué en algún dato, también házmelo saber. Y pues, ¿qué piensas de este personaje guerrero que, recordemos, se le hizo un documental recientemente por estas conmemoraciones de la consumación y que ahí nos dejan ver la tinta que trae el gobierno de igual hacer una historia institucionalizada. Está muy bien rescatar a Guerrero, pero también hay que mencionar todas las cosas que realizó, porque si empezamos a sesgar la historia, estamos también solo contando una parte de ella. Fraseroterapia, receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión te traigo una frase muy particular para estos tiempos y que espero a ti te agrade. A mí me encanta también este pensador. Este pensador que tenemos es, pues, Confucio. Confucio menciona, no hay error en admitir que tú solo no puedes mejorar tu condición en el mundo. Para crecer, necesitas aliados con los que crecer juntos. Una frase importantísima para estos tiempos, sé que siempre lo digo, pero me parece que hay que dejar de ser un poco individualistas. Si yo lo pongo un ejemplo así, vayamos a terapia, es algo que nos puede ayudar mucho. Platicar con amigos, platicar con familiares, platicar con aquella persona que te puede dar un pimponeo sobre alguna idea, hazlo. No necesariamente tenemos que salir a combatir el mundo solos, e incluso esas batallas mentales que a veces tenemos. Entonces, siempre, alíate para poder crecer juntos. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Pues, hasta aquí nuestro episodio. Mis repensadores, espero te haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué es lo que más te gustó del programa. Un episodio ahora un poquito corto. Quiero dejar algunos aspectos ahí importantes para el final. ¿Qué opinas sobre Guadalupe Victoria, las logias, Vicente Guerrero? No sé, lo puedes hacer en la caja de comentarios de YouTube. Además, por supuesto, pues regálame tu like, por favor. Sígueme en Spotify, síguenos en YouTube, y también en nuestras redes de Facebook e Instagram. Ya estamos a punto de llegar a los 1000 seguidores. Gracias también por seguirnos en Instagram de Repensar la Historia. Te dejaré la fraseroterapia en mis redes sociales y también pues compártela para que esta buena vibra, este buen pensamiento llegue a más gente. También te dejaré pues algunos extractos y material ahí que puedas ocupar para tus clases. A ti, amigo maestro, o a ti, amiguito estudiante, pues ahí te dejo ese material para que lo puedas ocupar conforme tú quieras. Y ya sabes, y por último, recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.